Sí, claro. Quería aprovechar la oportunidad para hacer ver que el trabajo de Naciones Unidas ha tenido una incidencia muy importante en cuanto al apoyo que ha dado la sección científica de Naciones Unidas en Viena a la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, proveyendo literatura, soporte, asesoría e incluso pruebas interlaboratoriales y estándares de análisis para que los laboratorios pudiesen integrar el tema de calidad. Y precisamente parte de la ponencia está enfocado hacia el cambio de paradigmas que existe hoy en día a nivel mundial y que no por ende pueden ser desconocidas en América Latina sobre la calidad de la evidencia científica que es analizada y proveída en corte, donde se toma la decisión sobre la vida de una persona, sobre su inocencia o tener que cumplir parte de un cierto número de años en cárcel y fuera del daño moral o etcétera que se puede provocar en una persona si no se hace lo que las cartas magnas en general demandan en nuestros países, que es justicia pronta y cumplida. Bueno, interpretando la pregunta, diría que no es que existe diferencia en velocidad, sino que el desarrollo de la ciencia forense como tal en varios países de América Latina ha sido más reciente que, por ejemplo, podríamos decir, Europa, que se formalizaron los primeros laboratorios a principios de 1900, Estados Unidos y otros países después de los años 20, 1920, 1930. Por ejemplo, en Costa Rica se empezó a establecer formalmente la parte de ciencias forenses en los años 60. Otros países, lo que quiero decir es que los puntos de partida han sido muy diversos y no se puede esperar que el desarrollo haya sido homogéneo en todos. Y bueno, además hay que entender que hay una transición muy importante en América Latina de sistemas inquisitivos a sistemas acusatorios adversariales que ya por la misma asesoría, etcétera, que vienen de los países que están asesorando a los países latinoamericanos del sistema acusatorio, le dan una mayor relevancia a la prueba científica y a la incorporación y cómo esta se produce en corte, y esto también ha permitido que los países vayan acortando mucho esa diferencia. Y para concluirle su pregunta, de ahí la importancia de AICEF. El origen de AICEF fue buscar medios de colaboración para generar esa estandarización, esa homogenización entre los que iban un poco más adelante con los demás, para que de alguna manera pudiéramos crecer y desarrollarnos en bloque, porque el crimen, etcétera, ya vimos que es global. No podemos desconocer que necesitamos que nuestros vecinos estén bien para estar nosotros bien. En un momento de transición donde se ha partido muchos de los miembros fundadores y donde ha llegado gente muy competente, con muchas ganas de hacer cosas. Considero que la actual gestión que está realizando Colombia, que acaba recién de iniciar, tiene mucho brillo, va a ser muy importante para la academia, pero requiere tanto el apoyo de los actuales miembros como de los que en algún momento tuvimos el honor y la responsabilidad de crear todo lo que fue la base de la academia, para que de esta manera la planificación a futuro conlleve en cuenta también la corrección de errores y aprovechar las fortalezas de todo lo que ya de alguna manera se había construido y no empezar de cero como podría entenderse. Y concluyo diciendo que creo que Colombia tiene una forma de integración, una visión muy clara de qué es lo que hay que hacer, y yo por lo menos estoy muy esperanzado y muy feliz de lo que se está visualizando para la academia en adelante. Y ni qué decir, creo que el futuro
de los desarrollos de las ciencias forenses en Iberoamérica está de la mano de AICEF. Recalcar que AICEF no es solamente un aspecto que es reconocido a nivel de los miembros, sino que AICEF es considerado por la International Forensic Science Association, digamos IFSA, es decir, por la red de academias mundiales de ciencias forenses, como representante de Iberoamérica, Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, toda la gente que piensa y quiere de alguna manera tener un contacto formal, quiere tener un contacto real de lo que se necesita o se quiere hacer en América Latina, viene a la Academia de Ciencias Forenses para buscarlo. Y eso ya a un nivel de desarrollo y consolidación a nivel mundial que vale mucho mantener y luchar todo lo que sea necesario para que la Academia, por el contrario, siga en desarrollo y siga fortaleciéndose. Bueno, hay cosas que son inevitables. Las personas, las formas de dirección no siempre son vitalicias, sino que son dependiendo de puestos de confianza, por decirlo así. Eso difícilmente se puede resolver porque significaría incidir en la forma de gobernar un país. Lo que sí creo que era muy importante, que la Academia sí impulsó, y que fue parte del impulso que España dio de manera análoga con lo que es EMSI, fue la creación de los grupos de trabajo, y que adicionalmente nosotros le incorporamos los foros de discusión. Y como ahora Colombia dio una fuerte muestra de competencia y capacidad, se pueden hacer a nivel electrónico, a nivel video digital, digámoslo así, por videoconferencia, y esto soluciona un enorme problema que había en América Latina, que a diferencia de Europa, aquí se viaja de un país a otro por muchos medios y muchos de ellos asequibles para el bolsillo de las instituciones y de las personas, los peritos. En América Latina normalmente para viajar entre países hay que hacerlo por vía aérea, y los costos de etiquete son 10 veces mayor que los que son acá. Entonces el tener presupuesto y condiciones para ese tipo de reuniones eran prohibitivos. Los medios electrónicos se crearon en el año 2014, 2013, 2014, quedaron ya para trabajar los grupos de trabajo y los foros de discusión por medio de la página web, con sitios con privacidad, etcétera, y con una serie de normativas. Hubo un impasse que se dio por circunstancias especiales entre el 2015 y 2016, y que ahora Colombia está tratando de recuperar ese tiempo para volver a activar la página web y estos sitios de nuevo, y que permitan a todos los peritos, que en realidad AICEF son ellos. En realidad AICEF son las instituciones, y las instituciones son las personas, no son los directores. Entonces, si esto es así, prácticamente volviendo con este impulso que Colombia le está dando a todo el sistema digital, al sistema de la página web, creo que en poco rato AICEF va a estar dando un cambio sinérgico muy importante en el desarrollo y en compartir la información y todo el aspecto técnico y de estandarización que tanto hemos anhelado durante estos años.